esta es la unidad 3, hoy iniciamos relación de proporcionalidad y gráfico, muy importante. Nosotros métodos experimentales, física 1, 2 y 3. Y tal vez vamos para esta unidad, pues hay objetivos específicos generales, pero solo les voy a leer los generales. Para mí creo que está bien que cubre todo lo que se va a dar en estas dos clases. Objetivos generales, que el estudiante, 1, conozca los diferentes tipos de relación matemática que pueden haber entre dos variables e indique la forma característica de sus respectivos gráficos y ecuaciones. Esto es muy importante. 2, desarrollar capacidad de análisis e interpretación de datos obtenidos experimentalmente de un fenómeno. Entonces, el punto 1 pues tiene que ver con estas dos clases y con laboratorios y otras actividades, pues tareas que les quedan en los laboratorios, etc. Sí tienen que ver las dos cosas. Bueno, el primer punto, como les decía, pues, es interpretación o representación gráfica de magnitudes físicas, que en parte, pues, es lo que se leyó, pues, en los objetivos generales. Bueno, entonces, como manera de introducción y para destacar la importancia, pues, tenemos lo siguiente. En ciencias naturales se hacen medidas relacionando a dos variables de un fenómeno. Si hay más variables, entonces lo que pasa es que se agarran de dos en dos. Eso es lo que sucede. Y eso se hace o nos lleva pues a una tabla de datos. Empezamos a hacer lo que se llaman observaciones, ¿verdad? Digamos, una magnitud se llama X y otra se llama Y, es el símbolo. Entonces, ahí vamos anotando los valores para X, cuánto de Y, para X2, un valor de Y2, X3, etc. Entonces nos lleva a una tabla de datos. Entonces, con una tabla de datos, pues, para interpretar el fenómeno no es suficiente. Especialmente si lo queremos evaluar, pues, rápidamente, el efecto de una variable sobre otra. Entonces, por eso es que necesitamos hacer gráficos. Un gráfico muestra una impresión visual de modo en que las variables dependen entre sí. No solamente si va creciendo o va decreciendo. Entonces, la forma que tiene también eso se visualiza pues en el gráfico. Y por cierto, pues sí, con esta visualización, así se calculará pues ciertas constantes de las ecuaciones respectivas. Bueno, vamos a destacar pues más detallado pues la importancia de los gráficos, no solo en física, sino que también en cualquier otra ciencia. El primero es que sirven de ayuda visual para mostrar el comportamiento de una variable respecto a otra. Eso es lo que se mencionó pues, en general. B, aquí vamos con una parte muy importante. Son útiles para determinar relaciones empíricas. Ustedes en sus laboratorios, en el laboratorio de investigación, van a determinar relaciones empíricas, es decir, basadas pues en la experimentación, en la experiencia, entre variables de un fenómeno o experimento. Por eso que es muy importante esta parte. C, permite predecir el valor de una de las variables al modificar el valor de la otra de las variables que intervienen en el fenómeno. Aquí en la gráfica, con la gráfica dicen, aquí entre estos dos puntos, aquí cuánto valdría la otra, entonces se puede visualizar eso. También lo vamos a ver en esta clase, en la parte de interpolación y extrapolación. Bueno, entonces como la parte pues la parte de gráficos es muy importante, entonces aquí tenemos pues que unas instrucciones para la elaboración pues apropiada pues de gráficos, ¿no? En primer lugar pues el título del gráfico, ¿no? Puede ser un pie de gráfico, un título tiene que tener de qué trata, ¿no? O a veces se pueden poner pues en la parte superior, así está cuando en el sistema de Excel, ¿no? Entonces los ponen en la parte superior. Si no, pues uno está digitando algo, hace un gráfico, lo pone y puede ponerle un pie de gráfico, ¿no? Con su título. 2, elegir un sistema de coordenadas adecuado, que a menudo pues se usa el sistema de coordenadas cartesianas. Las cartesianas son
X y Y para nuestro caso son en ejes mutuamente perpendiculares. En el eje horizontal iría el X y en el Y pues el vertical. Ya vamos a hablar más sobre eso. Otra parte importante es el punto 3. Sobre cada eje se indica la magnitud física que representa con sus respectivas unidades. O sea, pues hay algunos que sí hacen la gráfica bien bonita y bien espaciados los puntos, pero te ponen X y le ponen Y, saben que están graficando a qué magnitud y qué unidades. Entonces, si eso ya se les ha llamado la atención, un trabajo de investigación, pues podrían tener baja nota en esa parte, ¿no? Entonces, es necesario pues indicar pues en cada eje qué magnitud es, ya sea con símbolo o el nombre o ambas y las unidades. Entonces, en cada eje se debe usar las escalas adecuadas para representar las medidas. Entonces, que no sean muy chiquitas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay unos que solo aprendieron a contar de uno en uno, ¿no? Y si es milimétrica, 15 milímetros agarran, ¿verdad? Entonces no debe ser así. 4. Generalmente en el eje de las abscisas, o sea, es el eje horizontal. Entonces, ahí va lo que se denomina la variable independiente, que en forma genérica se le llama X. No siempre pues van a ser X, puede ser PQ, MB. Entonces, así está la situación. Ahora, esto de variables independientes más adelante se ve un poco más en otra unidad, ¿no? Entonces, en otra unidad. Entonces, esto de variables independientes es, nosotros tenemos, como ya sabemos, observaciones pues tanto en X como en Y, pero ¿cuál es la independiente? Entonces, nosotros tenemos la cuestión de poder elegir cuál es la variable independiente, la que presenta, la que nosotros manejemos a voluntad. Por ejemplo, más adelante vamos a hacer de masa contra volumen. Si queremos que el volumen lo podamos manejar a voluntad, entonces, pues bien, va a poder ser diferentes pedazos de un metal. Entonces, de alguna manera determinamos su volumen y con una balanza sumamos la parte del volumen. Voy a ir en el eje horizontal, lo llamado eje X, y la otra sería la masa, sería la variable llamada dependiente, porque depende pues de la otra variable. Bueno, ahora en el eje de las ordenadas pues va la variable pues dependiente, o así en forma general pues el eje Y. Ahora, para elaborar el gráfico pueden usarse los siguientes elementos: papel milimetrado, papel logarítmico, papel semilogarítmico, dependiendo de las relaciones entre las variables, que vamos a ver pues ya casi final de esta clase y en el transcurso de la otra. Bueno, entonces, tal vez les puedo mostrar aquí en la cámara, por si no lo han visto todavía. Aquí hay unas muestras de papel milimetrado en la guía, en el guión de clase de la unidad 3. Unidad 3, no discusión. Entonces, aquí dice papel cuadriculado. Puede ser cuadriculado. A ver, lo voy a ver ahí. Sí, hoy sí. Puede ser papel cuadriculado o milimetrado. Ahora, este milimetrado los venden en las librerías, en libretas, ¿no? Pues sí, uno en todo el ciclo, uno solito, tal vez unas 10 hojitas va a ocuparle y le venden tal vez 50, 100, a ver cuánto. En otras partes venden por hoja, pero así está la situación. Ahora, en este papel cuadriculado, pues mide tal vez unos 5 milímetros. En el papel milimetrado vienen las rayitas de los milímetros, esa es la diferencia. También se mencionó el papel logarítmico. Cuando se dice papel logarítmico, se debe entender que es en ambos ejes. Vamos a ver aquí. Este está en la guía, ¿no? Aquí dice 2 por 2 ciclos. ¿Cuáles son estos ciclos? De 1 al 1.
es un ciclo aquí. Y después de este 1 al otro 1. Y lo mismo para el eje vertical. Generalmente este es el que más se ocupa. También aquí en la guía está pues el papel semilogarítmico. Quiere decir que en el eje vertical está la escala logarítmica de 5 ciclos, un pequeñito, y en la otra escala pues está una escala pues natural, ¿no? Ahí no está igualmente espaciado todas las divisiones. Bueno, la otra recomendación, la sexta pues, al seleccionar la escala se recomienda que los puntos experimentales no queden muy juntos. Esto se logra ampliando las escalas. Entonces, en la práctica se ve cuál es el mínimo, generalmente 0, y el máximo. Entonces, uno ve cuántos centímetros de acá, especialmente en el milimetrado, se ve bien. Entonces, en el milimetrado se ve bien, no sé con este, bueno, en el milimetrado se ve bien eso, ¿no? Porque están marcados pues los centímetros también, con una raya más gruesecita, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esto vale tanto, y ocupara 14 centímetros o 15 centímetros, ¿cómo saldría cada centímetro, cada 5 milímetros, etcétera? Entonces puede ser una proporción. Claro, no hay que buscar esas proporciones raras. Aquí pues se recomiendan uno. Bueno, en primer lugar pues se dice que los puntos experimentales no queden muy juntos. Esto se logra ampliando la escala. B, los puntos experimentales no deben unirse mediante segmentos rectos. Esta ya la tabla gráfica. La tabla gráfica acá. Bien, entonces, no. Esto es pues erróneo. Entonces, así. Bueno, esto es solo para mostrarlo cómo se debe de hacer los trazos, ¿no? Por supuesto, como siempre se hace una investigación teórica, se espera más o menos cómo está la cosa, pues, bueno. Entonces, aquí pues es erróneo, o sea, mal. Entonces, ¿qué hagan aquí? Entonces, esto está mal. Entonces, ¿cómo podría hacerse? Con una sola línea suavizada, de un solo trazo. Entonces, debe dejar puntos arriba, algunos puntos arriba, los puntos abajo. Bueno, ahí se puede ver. Podría ser así. Y me quedo dos arriba y tres abajo. Claro, entre más puntos tenga uno, pues mejor. Entonces, una línea suavizada, una línea recta. Esto es importante también cuando tenemos curvas. También la teoría nos dice que tienen que ser curvas, ¿no? Entonces también es una sola suavizada. Ahora los ejemplos de escala. Las dimensiones que vamos a tomar dentro del papel. Bueno, aquí se da como les decía, en el papel milimetrado estaban bien marcados cada centímetro, aunque no dice 1 centímetro ni 2, ahí no hay números. Entonces, tenemos que 1 centímetro representa la unidad, no otro centímetro, podría ser casualmente también centímetros, pero generalmente son otras magnitudes. Entonces, puede ser tiempo en segundos, como veríamos volúmenes, y así pues hay un montón de magnitudes.
Estas son las más sencillas. También decimos 1 centímetro representa 10. Aquí 100. Entonces podría ser tomado sin la escala en caso necesario. Otra podría ser 1 centímetro representa 10. Todo esto pues son unidades. Unidades de la tabla pues, que se está utilizando. Digamos que esto para el eje X, aquí sería 1 centímetro del eje X, puede ser cualquiera de estos. Por supuesto, solo uno de todos, para que conviene. Bueno, también pues, otro más sencillo, que no lleve estos ceros o el 1, también del 4, bueno, habría que ver, ¿no? El asunto es para cuando tengan todos los datos, no estén usando una calculadora ahí para hacer una especie de regla de 3 y ver qué distancia es la otra, sino que sea fácil de entender. Tal vez con 5 unidades, por todo, estas son las más comunes. Ahora, aquí hay otra recomendación. No siempre la escala del eje vertical será igual a la del eje horizontal, porque tal vez algunos están preguntando, ¿no? Si aquí somos 10 centímetros, aquí también 10 centímetros. Entonces, podría ser de casualidad. Entonces, lo importante es que sea amplia la escala. Entonces, no necesariamente van a ser iguales. Ahora, con respecto al marcaje de los ejes, se marcan con las unidades elegidas sin sobrepoblar de números las escalas. Es decir, nosotros aquí podríamos hacer esto. Digamos 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6. ¿Dónde vamos a poner entonces un numeritos aquí? 1, 2, 4, 5, hasta llegar hasta el topa o la décima. Entonces eso no se hace. También pues se deben de poner pues los nombres. Si solo quieren poner aquí por ejemplo M en gramos. Vamos a hacer el que M en gramos. También podría ser así, ¿no? También en el Excel se ponen así, miren, solito los ponen. Entonces pues M en gramos. O se puede poner toda la palabra, masa, M en gramos. Y aquí pondría, en lugar de la S, pondría el volumen. Pues símbolo, ¿no? En centímetros cúbicos. Ese es un ejemplo. También puede suceder que los valores sean muy grandes o muy pequeños. Entonces se ocupan potencias de 10. Imagine que tengo una cantidad ahí, ya sea de las de intermedia o de casi las últimas, que diga 1000 unidades, lo que sea. Entonces, esto pues lo puedo poner así, 1 por 10 al cubo. Y si es la primera, como aquí le pone por 10 al cubo. Entonces, eso se debe indicar. Otro podría ser 20.000.
1000 unidades. Entonces, pues sería se puede usar 2 por 10 a la cuarta, ¿no? 2 por 10 a la cuarta. Los números positivos indican cantidades, pues, los exponentes, perdón, cantidades grandes. Ahora las chiquitas. Esta sería una 10 milésima. Entonces sería, pues, vamos a ver cómo voy a poner una 10 milésima aquí. Bueno, pues para eso se ocupan las potencias de 10. Si fueran 2 10 milésimas, 3 milésimas, pues fueran 1, 2 y 3. Y así sucesivamente, pero habría que agregarle en el eje por 10 a la menos 4. Podría ser también 100 milésimas. Este 5 pues es este. Y el 10 a la menos 5 son los espacios que hay que hacia la derecha. Nuevamente les recuerdo, un negativo del número acá indican cantidades muy pequeñas. Vamos ahora pues a la proporcionalidad directa entre una variable y otra elevado a un exponente. Proporcionalidad directa entre una variable Bueno, el exponente, pues, en esta parte se le llama E. Cuando en esta parte vamos a verlo. Entonces, la propiedad se indica que Y, el símbolo alfa, se dice proporcional a. Y es proporcional a X a la E. Es lo que está aquí. Proporcional directa entre una variable, Y, por ejemplo, y otra elevada a X, otra variable, a un exponente E. Es directa. Cuando así se escribe, pues bien. Entonces, también puede escribirse así. Esta de la izquierda se llama relación de proporcionalidad y esta es una relación de igualdad. Bueno, entonces aquí pues se entiende que Y y X son las variables y K, N son los estados. Se supone que un determinado fenómeno, observaciones que están haciendo, va a sacar una ley. Tal vez experimentalmente varía un poquito, ¿no? Pero luego cuando se hacen ciertos procedimientos, se supone que es una constante. Disculpe, ingeniero, una consulta. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo dijo? Se llama el Y es igual a Aquí. Este es el símbolo alfa, la letra griega, significa proporcional a. Y es proporcional a. Aunque estamos viendo pues, directa. Es cuando no hay denominadores acá, ¿no? Entonces es directa. Entonces, Y es directa con X elevado a la X. O sea, Y tiene una proporcionalidad de tipo directa con X a la N. Unos dicen Y varía proporcionalmente con X a la N. Está bien, ¿no? Pero es así, ¿no? Una directa entre una variable y otra elevada. Esto es lo que aquí se representa de la tabla.
Bueno, entonces, algunos me están preguntando, bueno, ¿y cuáles son los valores de n? ¿Verdad? Entonces, los valores de n podrían ser así, ¿no? Sigue el 1, ¿no? Pues no, pues no se acostumbra, pero ¿qué? Esta, ¿no? Va, podría ser también, hay otros valores menores que 1, positivos, o sea, mayores que 0, y otros valores negativos, ya sea igual a 1, entre 0 y 1, pero negativos. Entonces, es otro tipo, dos casos especiales pues, de la proporcionalidad. Ahora nosotros vamos a ver el caso, pues, el caso de que n es igual a 1. Este es el más sencillo de todos. N es igual a 1. Bueno, entonces, si n es igual a 1, pues nosotros escribimos de esta manera. Y es igual a k por n. Esa es la expresión matemática, ¿no? Ahora, también pues, se puede escribir así, ¿verdad? Y es proporcional a x. Y es directamente proporcional a x. Así se lee. Y es directamente proporcional a x, entendiendo que el exponente de x es 1, que no se especifica. Bueno. K pues siempre es la constante de proporcionalidad. Aquí está. Una constante por y x pues serían las variables. Bueno, aquí está la otra forma de hacer estas cosas directas, y proporcional a x. Algunos dicen y es directamente proporcional a x, que es lo que tenemos acá. Entonces, esa es otra manera, y es directamente proporcional a x, tal vez sea mejor así. Y es directamente proporcional a x. Ahora, aquí pues en el proyecto van a encontrar ustedes, después de que hagan gráficos de diferentes maneras, el valor que es K, Disculpe, ¿sí? no sé si solo a mí, pero algún payasito está empezando a sacarnos de la clase, ¿Perdón? porque a mí me sacó 2 veces. No sé si solo a mí, pero ya me empezaron a sacar de la clase, ya me sacaron 2 veces. Sí, yo veo que unos piden permiso para entrar, lo importante es que estén. Silenciaron el Silenciaron. Silenciaron. Claro. Ya. Otra vez. No, Sí. otra vez está. Sí, ustedes ¿cómo se llama? En su casa, pues no desactiven el micrófono del profesor, sino que tal vez el de ustedes para evitar ruido, ¿no? Pero no es del profesor, ni la cámara del profesor, ni cortar la grabación, ni poner la grabación. Ahí, ese problemita se tiene con este sistema Teams, pero ya pronto, pues, vamos a regresar al otro sistema, se les va a avisar. Bueno, está bien. Pasemos pues a lo de la definición. Esta definición pues la encontramos en, creo que la aritmética de Baldor, la introduce acá en los folletitos estos hace muchos años, y la puse modernizada, digamos, ¿verdad? Que dice así: dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. Ya lo vamos a ver eso con una tabla, que significa. Pero si nosotros tenemos una tabla de 21, 22, 23,
Y1, Y2, Y3. Si nosotros nos fijamos de que en el cuarto renglón, la X con respecto al primer renglón se ha multiplicado por 4, también la Y va a parecer que está multiplicada por 4. A eso se refiere. También uno pueden fijar en eso. Y si se divide, ya no se cumple también, se cumple, ¿verdad? Lo que sucede en el Baldor, que es muy meticuloso por el estudiante, pues de 50 años, ¿no? Entonces, también ponía, y si divide entre un número, también lo toca dividir entre este número. Pero ¿qué sucede? Que aquí no he dicho qué tipo de número es. Entonces, por ejemplo, si digo que es 2, la otra queda multiplicada por 2. Y la división, si yo digo por un medio, es un número, ¿no? Un medio es un número. Entonces, estoy dividiendo entre 2. Así que la otra va a quedar multiplicada por un medio, o sea, dividido entre 2. Esas cosas hay que entender. Bueno, pasemos a la otra forma de indicar proporcionalidad directa. Bueno, aquí tenemos las diferentes formas de expresar directa entre Y y X. Vamos a poner. Entonces, la primera, pues, Y sobre X nos da una constante. También podría ser al revés, ¿va? Sería otra constante. Puede ser Y entre X o X entre Y, pero daría siempre una constante, que en general pues son diferentes. También, esta sí es importante, se ocupa a veces en algunos problemas de física 2, por ejemplo, de esta misma asignatura. Para cualquier par de valores que nosotros tenemos, entonces, si estamos en esto de magnitudes directamente proporcionales, entonces se va a cumplir lo siguiente. Así. Entonces, Y2 sobre Y1 es igual a X2 sobre X1. Por supuesto, también podríamos escribirlo así, al revés. Hay varias maneras. Vale. Aquí puse Y1 sobre Y2, X1 sobre X2. Entonces, es importante en esto de la proporcionalidad directa el orden. 1, 2 para Y, 1, 2 para X. Aquí Y2, Y1 para Y, X2, X1 en este orden. Entonces, es la proporcionalidad directa. Por supuesto, aquí se puede ver en esta proporcionalidad directa, pues, aquí más que todo acá. Entonces, Y1 sobre Y2, o puede ser Y2 sobre Y1. Entonces, nos da siempre la misma constante, necesariamente. Nos da una constante. La otra es la forma gráfica de proporcionalidad directa. Esta sí necesaria la tienen que aprender de memoria, ¿no? Entonces, estamos con... Esto es lo que teníamos. Entonces, en forma gráfica,
es una recta que pasa por el origen, que pasa por el origen. Bien, vamos a hacer un ejemplo numérico. Aquí en esta tabla, pues, se trata de unas muestras de hierro, ¿no? Unos pedazos de hierro con cierta forma, ¿no? Entonces, cada muestra tiene su propio volumen. Entonces, aquí serían los volúmenes. Y las masas son 30, 45 y 105 gramos. Entonces a uno le pueden preguntar, más o menos haciendo operaciones sencillas o si son sencillos los números, por simple inspección, dígase hay proporción directa entre el volumen y la masa. Entonces, aquí pues esto va a ser las veces de X. Y esta es la veces de Y. La masa en gramos, Y, y el volumen Y. Entonces uno dice, bueno, como Y sobre X me tiene que dar una constante. Entonces, quiere decir que si lo divido M sobre B, está en gramos, punto. Entonces veremos que en todas pues nos da 30 entre 4, pues 15 entre 2, 7.5. Aquí está la unidad, ya nos escribe. Y en todas pues va a dar 7.5. Entonces, con esta constante, pues, como vemos acá, entonces que una variable entre otra da una constante. ¿Por qué le da 7.5 en todas? Sí. Sacar la calculadora y verificarlo, ¿no? Ahora bien, no sé si a eso te refieres. Es que este es un problema, pues, solamente para mostrar la proporcionalidad directa. No es, aunque se habló de que dividimos, teníamos pedazos de hierro, de volumen, y luego su masa, una báscula, por diferencia en una probeta graduada, no hemos sabido los volúmenes. Entonces, ¿por qué da exactamente 7.5? No sé si a eso te refiere, ¿va? Lo que pasa es que es casi idealizado este experimento. La mente, pues entonces es para mostrar la proporción directa. En la práctica, ¿qué sucedería? Aquí nos daría 7.3, 7.4, 7.6, 7.5, 7.7. Entonces, claro, al hacer un gráfico y trazar una línea suavizada, uno diría, pues sí, es una proporcionalidad directa, ¿no? ¿Y cuál sería la constante? El promedio de todas estas. Pero aquí pues solamente para mostrar que M, que se lleva Y sobre X, da una constante. Y esta constante en este caso es la densidad en gramos de centímetros cúbicos. Masa sobre volumen, por definición, es la densidad del cuerpo. Entonces, claro, en física se explica un poco más esto, pero nosotros podemos tener un pedacito de hierro y un pedazote de hierro, ¿no? Los dos tienen la misma densidad, pues no es una misma sustancia, pues, porque no es lo que se llama extensiva, ¿no? Es decir, va a tener más valor entre más grande sea, sino que
Lo que pasa es que las dos cosas van aumentando, ¿no? De igual proporción. Aquí vamos a ver eso, precisamente. Aquí tengo esta con esta. Vale. 30 y 60. Quiere decir que este número lo multiplicamos por 2. Fíjate bien, por 2 nos da 60. Quiere decir que este era 4. También va a quedar multiplicado, que es lo que decía la definición. A multiplicar ellas por una de las variables por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. Eso es lo que algunos no entienden, no es como eso de la multiplicación. Pues sí, es una regla, una tabla, eso es lo que se vería, eso es lo que quieren decir. Bueno, entonces por último, ¿cuál sería, digamos, la ecuación? La ecuación correspondiente sería N igual así podría ser la ecuación. Entonces le piden, bueno, concluye, hicieron mediciones, ¿y qué concluye? Bueno, con esta ecuación, donde M está en gramos, que es la masa de la pieza de metal, y B es el volumen. Aquí pues, la constante de proporcionalidad, que coincide pues en la parte física con la densidad, eso es, la densidad es la constante de proporcionalidad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la interpolación y extrapolación. Ingeniero, ¿qué dice ahí donde está la M? ¿Sí? Dale. ¿Qué dice ahí donde está la M? ¿Qué es qué? M en gramos, B en centímetros cúbicos. Y aquí el ejemplo, M se va igual constante. La constante es la densidad. Esta acá es la densidad. No sé si esa es la duda ahí con mi letra. ¿Ya? Sí, sí, Vale. Está bien, cualquier duda pues pregunte. Por eso están aquí, para aprender. No quedarse con dudas. Vamos al punto que se llama interpolación y extrapolación. Esto en casi todas las asignaturas de física, en nuestra parte de laboratorio, se pregunta, ¿verdad? Que interpolen para encontrar nuevos valores que no estaban en la tabla, pero están dentro del rango, pues, de las observaciones. Es la interpolación, encontrar nuevos valores cuando se nos indica, pues, que queremos conocer el valor de una variable cuando, pues, está dentro del rango. Por ejemplo, si el rango es entre 1 y 10, él me dice, y vamos de 1 en 1, por ejemplo. Entonces, en la tabla, ¿no? Entonces me dice, mire, para 7.5, la gráfica 1 ve 7.5, va hasta donde ha trazado su línea, y luego hacia la izquierda, para saber, pues, el valor de Y correspondiente. Esa sería interpolación. Pero la extrapolación es, la tabla les decide llevar entre 1 y 10. Y me dice, mire, para X igual a 11, ¿cómo? Entonces prolongan la recta, ¿no? Entonces, y leen luego el valor de Y, sería una extrapolación. Pero podría ser 0.5 y el último valor era 1. Entonces también prolongan ahí, o ya estaba tal vez para cuando hicieron la gráfica, dependiendo cómo sea, y ahí leen los valores, ¿no? Para punto 5 se avanza hasta la línea, curva o recta, y luego el eje Y se lee lo que corresponde. ¿Qué es lo que les decía la importancia? Pues al principio, ¿no?, de la clase. Bueno, entonces, en palabras pues sería así. Ya lo vamos a ver de forma gráfica. La interpolación consiste en determinar o estimar del gráfico un valor desconocido que se encuentra en el rango de las observaciones o mediciones con lo que se ha construido dicho gráfico. A la guía, a manera, bueno, también pues, vamos a decir acá,
para poder hacer esto, se supone de que hay cumplimiento. Uno lo puede visualizar que eso es, ahí está, que cumple la misma ley de variación entre un punto conocido y otro para la interpolación. Aquí no se menciona, pero así es. Y en la extrapolación es así. Consiste en determinar o estimar del gráfico un valor desconocido que se encuentra fuera del rango de las observaciones o medidas con las que se ha construido dicho gráfico. Entonces vamos a ver el ejemplo para ver esto de interpolación y extrapolación. Lo del gráfico masa-volumen de la pieza de hierro. A ver. Se silenció el micrófono, ingeniero. Es que los alumnos no deben de quitar el micrófono del profesor. Tal vez el propio sí, ¿va? Pero no, ni de otros alumnos, sino que del profesor. Este es mío, ahí veo que se tachan. Ya un profesor se quejó de que no se oía lo que le había hablado. Tal vez le cerraba el micrófono y no se dio cuenta. Bueno, entonces vamos a esta misma tabla que está aquí, la vamos a representar. Entonces, vista la X llega hasta 14, ¿no? A ver. Y llega a 100, a 10. Bueno, entonces, esta es la horizontal. Vamos a vertical. Aquí he trabajado con decímetros. Ustedes en su casa podrían ser centímetros o podrían ser cada 2 centímetros. Bien, entonces vamos a ver si me sale la escala aquí. Por la gráfica. Y hasta 14. Y a ver, centímetros cúbicos. Aquí tenemos. Bien, lo de poblar, que se sobrepoblar, que se hablaba en las recomendaciones, no es ponerle aquí los valores, no es necesario, ¿no? Lo que se indica. Y en la otra llega hasta 110, hasta 105, entonces, 10, 20. Y no me alcanza, tendré que repetir aquí. Bien.
Lástima que no, la pizarra no me llegó. Bueno, entonces voy a hacer lo de la tabla que está aquí izquierda. Entonces son para B4, M30. Aquí me está poniendo. Para 4, 30. Ahora bien, allí acabo de hacer como que hace un rectángulo, dos trazos, ¿no? Cuando es papel milimetrado, esos trazos no se deben de hacer. No se hacen porque ya están ahí. Yo porque aquí está en blanco el fondo, ¿no? Entonces aquí en punto. Para 6, 45. Para 8, 60. Para 10, 75. Para 14, 105. Bueno, están los 5 puntos correspondientes a los cuadros ordenados. Bien, entonces lo que sigue, pues, es ver la tendencia. Entonces, también uno dice, bueno, y el cero, generalmente no se ponen los ceros en las tablas, a no ser que se les pide. La gran cantidad de mayoría, entonces, por el cero. Entonces, pero uno dice, bueno, y aquí, y nos vamos de aquí para atrás. Entre más pequeño el volumen, menor es la masa. Y si no tengo volumen, pues no tiene cuerpo. Pues. Entonces la masa es cero. Así que podemos esperar que pase por cero. Al hacer el papel milimetrado o cuadriculado, tiene que salir cabal por todos los puntos, porque como le decía a un compañero de ustedes, pues sí, está idealizado para mostrar esto nada más. Bueno, entonces ahora vamos con lo de la extrapolación. Y la interpolación. Primero la interpolación. Se me pide para 12 centímetros cúbicos, como ven, no está, sino que estaría por aquí. Entonces, por aquí estaría el valor. Entonces, para 12 centímetros cúbicos se me pide el valor, pues, de la masa. Entonces, resulta ser, pues, como 90. Esta sí, en casi todas las físicas, si es de interpolación o extrapolación, se le pide que lo pongan con forma punteada. Así. Bien, recordemos que el valor o el cuadro ordenado más pequeño es este y el más grande es este. O sea, esto sería pues una interpolación, porque está dentro del rango. Los valores que queremos calcular pues corresponden, están dentro del rango pues de los valores dados de la tabla. Ahora, eso es interpolación. ¿Y qué sería extrapolación? La extrapolación se pide pues para 2. Así. Entonces, ¿cuál es la masa? Entonces, para 2. Sería aquí. Aquí 15. Y acá ya 150. Y 105. Sí, 105. Esto se lo podrían poner acá, puesto que es un valor que le piden que calcula. Y acá pues 15. Ahora, las unidades aquí están. Bien, entonces esto sería lo punteado. Bien, así está la situación de esto
interpolación y la extrapolación. Vamos a un nuevo punto que se llama relación lineal. Esta es una línea, ¿no? Pero esto es un caso particular, muy particular de la relación lineal. En general, pues, relación lineal es lo siguiente. En primer lugar, pues, teníamos ahora, en esta relación lineal, aquí esta pasa por el origen. En esta relación lineal, pues tiene que ser una línea, ¿no? Bueno, voy a poner aquí dos casos. Entonces, aquí las coordenadas de ese punto, que le vamos a llamar B, son 0, B. En X0, en Y tiene el valor de B. Aquí también, pues, tendríamos lo siguiente. Aquí, leyendo los valores, podemos calcular delta X y el correspondiente delta Y. Entonces, aquí, pues, la ecuación de esta sería Y igual mx más b. B, pues, m es la pendiente. Y b es el intercepto. Bueno, esta es la ecuación de la línea recta, y igual mx más b, así en general, porque tiene un intercepto, ¿no? Que usamos en física. En matemática hay otras formas de representar la línea recta, pero no quiere decir que esto está mal. También con esas otras formas de matemática se puede llegar a esto. Bueno, también otra manera, pues también podría ser así, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Aquí también se cumple esto, ¿no? De aquí para acá, pues tenemos el valor de Y. Bueno. Entonces, en este caso, un B positiva. M es la pendiente. ¿Y cómo se obtiene la pendiente? Para el caso de estos dos gráficos, la relación delta y entre delta x correspondiente es una constante. Y esa constante, pues, se le llama pendiente. Pendiente de la línea recta. Algunos se preguntarán, miren, y si el triangulito que puse ahí fuera tan grande, digamos aquí, el doble, ¿no? Pero también este es el doble, ¿no? Entonces siempre va a cumplir, que delta y sobre delta x prima, cada uno, el mismo valor nos va a dar la relación. Entonces, porque esta es una línea recta y todo un triángulo que se llaman en geometría semejante. Bueno, entonces, ¿y aquí qué sucede? Para el gráfico A, aquí m es positivo. Y aquí, pues, delta y sobre delta x va a ser negativo. Aquí vamos aumentando el delta x y el delta y pues va a ser cada vez más pequeño, ¿no? Entonces
De esa manera, pues, la pendiente va a ser negativa y allá positiva. Pero ahora son rectas, pues, en la cual se dice que es la relación lineal. Y la relación lineal, pues, se debe cumplir esto, la relación lineal. Y en la relación de proporcionalidad directa, y sobre x es una constante. Aquí, en esta, y sobre x no puede ser una constante, puesto que no pasa por el origen. Vamos ahora para el caso, pues, de n mayor que 1. Acabamos de ver y igual que x a la n con n igual a 1. ¿Qué pasa si es n igual a 1? Entonces tendríamos que... Quitamos de ecuación. Kx al cubo y kx al cuadrado son n mayor que 1. Entonces, ¿cómo serían los gráficos? Para x al cubo sería para esta, podría ser así. Para coincidir con lo de la figurita, pues, vamos en orden que sería la A. Más pequeña y la B. Figura A, la del más pequeño n y la de B la más grande. Entonces esta. Aquí vamos a suponer que las constantes pues son iguales, ¿no? Lo que queremos destacar son los exponentes. Bueno, pero también hay un detalle aquí, que pues x igual a 1. Tiene el mismo valor de y en x igual a 1. Claro, que me dicen de y igual k, claro, tiene un valor, porque el otro había x a la 1. Y igual k, x a la 1. Vamos a suponer que tiene igual k para que se cumpla lo que ahí dice. O e igual valor de k. En este ejemplo, igual k. Para que sea cierto que tiene un mismo valor. Bueno, entonces, esta que tiene mayor exponente, pues claro, al aumentando x va a aumentar y pues, más rápido. Se va a hacer más grande los valores que el de x cuadrado. Bien, eso es. Aquí hay un ejemplo. Hay ejemplos de esto. En física 1, ¿no? Sería así, ¿no? Aquí hay unos detalles, por ejemplo, aquí. Si ha partido del origen, ¿no? Entonces aquí seguidas vamos a ver matemáticas también, B sub igual a 0 aquí. O sea, acá la pendiente, el origen, H0, acá. Y el tiempo de toda la ecuación para un balín que se suelta en caída libre, pues esa sería la expresión, que sería una constante, de medio también una constante. Ahora pues entre 0 y 1.
digamos así. Entonces hay que saberse la gráfica, aunque sea de memoria, porque se pregunta. Entonces sería así. Claro, a medida que va aumentando X, la capa vamos a ponerla positiva. A medida que va aumentando X, entonces está aumentando Y, aunque sea la raíz cuadrada. Bueno, entonces va a aumentar, pero de esta manera. Esa sería la gráfica. Digamos, un ejemplo aquí. Así. T es proporcional a la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda de un péndulo simple. Cada 5. Vale. Por último, pues, en esta forma de gráfico, tenemos el caso de los valores negativos, ¿no? Entonces nosotros teníamos entonces ahora tenemos n menor que 0. Entonces aquí son valores positivos porque es mayor que 0. Estos son ya los negativos, menos 0,5, menos 1, menos 2, etc. Entonces podría ser, por ejemplo, y sobre x cuadrado. Entonces aquí se ve y es proporcional a x a la menos 2. Cuando está colocado de esta manera se dice y es inversamente proporcional con x al cuadrado. Bueno, y la gráfica es así. Entonces estos que están aquí son los asíntotas. Por más que se vaya prolongando la X o la Y, no van a tocar. Entonces, así es la razón de variación. Entonces, hay varias maneras de escribir, pues, la proporcionalidad. Bueno, similarmente a la definición de proporcionalidad directa, pues tenemos lo siguiente. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar una de las magnitudes por un número, la otra queda dividida por ese mismo número. Entonces sería este caso, ¿no? Ahí. Entonces esta es la que se llama proporcionalidad inversa. Cuando se dice directa, se entiende que es x a la 1, y cuando es inversa, y igual a k sobre x se supone que a la 1. Entonces, esa es la manera, ¿no? Entonces, si al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda dividida, ahí sí, tiene que quedar dividida porque es inversa. No debe ser la proporcionalidad inversa. Entonces, la manera de poner la inversa, pues esta es la gráfica. Estas son algunas maneras de indicar la proporcionalidad inversa. Bien, hasta aquí vamos a llegar a la clase de hoy.